Cordial saludo, mi nombre es Erika Gine Pedraza, estudiante de Ingeniería Industrial. Bueno, en el video de hoy vamos a mostrar cómo se realiza la tarea número 0 de Física Electrónica, en la cual nos pide crear un circuito. Entonces nos vamos al simulador, le vamos a dar crear y le vamos a dar circuitos. En circuito vamos a encontrar acá al lado derecho todos los componentes y pues primero los vamos a buscar y después los vamos a organizar. Primero encontramos la placa de pruebas, que no importa pues su tamaño o su dimensión, ya que solo vamos a usar una resistencia. Usamos una resistencia, la ubicamos horizontalmente y el PDF nos pide una resistencia de 10. Acá notamos que aparece como 10k ohmios y pues la vamos a ajustar a 10. Después de tenerlas vamos a sacar el generador de energía, que aparece como multímetro. Lo ponemos en nuestro plano y este elemento es con el cual medimos la corriente. Miramos que los botones aparece A, B o R, los cuales miden el amperaje, el voltaje y la resistencia. En este caso vamos a ubicarnos en A, que es el amperaje, el cual mide los amperios. Buscamos un suministro de energía, que pues sería el generador. El cual está como, nos vamos a componentes, ponemos todos y buscamos nuestro generador, el cual está acá, que es fuente de alimentación. Lo ubicamos también en nuestro plano. Al ya tener esto, vamos a unir la patica negra con la patica roja, pues positivo con positivo en la primera huellita y negativo con negativo. Cambiamos los colores para diferenciar lo positivo de lo negativo. Lo positivo lo vamos a detonar como rojo y lo negativo como negro. Vamos a ver el PDF y vamos a armarlo tal cual. Entonces nos vamos al PDF y vemos que estamos siguiendo los pasos. Entonces lo mismo vamos a hacer con nuestra fuente de energía. Vamos a pasarla de el positivo a la parte positiva de la placa. Entonces positivo con positivo. Vamos a ajustar el cable dando doble clic y lo podemos ajustar a nuestra medida. Vamos a ubicarnos en la parte negativa del multímetro con la parte negativa de la resistencia. Y la otra punta de la resistencia vamos a usarla en vemos el PDF y vamos a poner la parte negativa de la resistencia con la parte negativa de la probar. Igual vamos a acomodar este cable de forma que no nos moleste. Listo. Después de esto, lo que vamos a hacer es que vemos que la parte positiva de la placa, la superior y la inferior, van en forma horizontal. Siempre van conectadas en forma horizontal e internamente se conectan
verticalmente. Por eso usamos la resistencia, para que pues se unan estas dos terminales y haya un flujo de energía. Entonces vamos a iniciar la simulación, a ver pues si no lo marca. Entonces vemos que nos aparece 5 voltios en el generador, que sería esta partecita de acá, y 5000 miliamperios que nos aparecen acá y en nuestra fuente de energía, que aparecen como microamperios. Ahora vamos a encontrar de dónde salió todo este circuito y de todo lo que se tiene que hacer en el circuito. Entonces se dice que tenemos un generador, que lo vamos a detonar aquí así, el cual sale un cable que sea un instrumento de medida, que sería el multímetro. Entonces acá iría el multímetro. De ese multímetro sale otro cable, el cual baja la resistencia, y la resistencia se encuentra nuevamente con el generador. Para medir en corriente pues tiene que estar en serie todo pues, con la resistencia, el generador y el multímetro. Es decir que la corriente sale del generador, pasa por el instrumento de medida, sigue su camino por la resistencia y retorna de regreso. En el camino de la corriente, o sea, el camino de la corriente lo vamos a anotar como I, que es la unidad de medida pues, de amperios. Entonces acá iría una I, que pues es la corriente como tal, y por eso se seleccionó A en el instrumento de medida, que lo vemos acá. Después de esto vamos a ver cómo se relacionan nuestras tres variables, que pues es voltaje, corriente y resistencia, que pues nuestra fuente nos está entregando un voltaje pues que se mide en voltios. Entonces este elemento de acá se detona como V, la corriente se mide pues en amperios, que pues es esta I que tenemos acá. Entonces esta I chiquitica significa amperios, y la resistencia vendría siendo nuestra R, la cual pues se detona como omega. De ahí sale pues el ohmios, pues se mide en ohmios, ¿no? Pues nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces ya teniendo esta función, podemos despejarla ahí, que es lo que nos está pidiendo, y queda esta ecuación de acá, que nos da voltaje sobre resistencia igual a I. La resistencia que está multiplicando pues pasa a dividir, y significa que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Es importante entender esto porque es lo mismo que tenemos pues en este circuito de acá. Entonces es importante entender todo lo anterior, porque pues acá lo notamos, es todo lo que tenemos en el circuito. Entonces nos dice que la partecita roja pasa por el positivo, pasa la corriente, llega hasta el otro positivo, el cual pasa por el instrumento de medida, sale la corriente por el negativo, se conecta con la resistencia y la resistencia cierra el círculo en la parte negativa, uniéndolo con el otro polo negativo, que es lo mismo que pues tenemos acá y lo mismo que hallamos acá. Vemos que la tabla nos dice que tenemos que llenar corriente y el cálculo de resistencia. Entonces empezamos con los voltajes, o sea los voltios, los cuales son los que se van a modificar. Entonces vemos que en V el voltio aparece en 3.5. Nos
vamos para el circuito y vamos a empezar la simulación. Entonces el voltaje lo ponemos en 3.5 y vemos que pues en V aparece 3.5 voltios y la corriente de medida dice 350 miliamperios. Entonces de esto se puede detonar que la corriente que está pasando por el circuito son 350 miliamperios, que es esta O chiquitica que vemos acá. Notemos que no es una M, sino es un tipo de U que significa microamperios. Ese es el primer dato a tener en cuenta. Si tenemos 350 voltios, entonces vamos a tener como resultado de corriente 350 microamperios. Pero la tabla nos está pidiendo que hallemos un miliamperios. Entonces tenemos que hacer una conversión. ¿Por qué salen 350 miliamperios? Porque la resistencia es de 10K, o sea 10.000 ohmios, y pues K es igual a miles. Entonces abrimos la calculadora y en la calculadora vamos a buscamos pues la corriente con la ley de ohmio, que es esta corriente que tenemos acá, esta ley que tenemos acá. Entonces usamos la ecuación que nos dice que tenemos el voltaje de 3.5 sobre la resistencia, que va a ser la misma siempre, o sea, por 10.000 ohmios o 10.000 K ohmios. Entonces eso nos va a dar igual a 35.000. Entonces la ecuación vendría de esta forma. Entonces I sería igual a 3.5 voltios sobre 10K ohmios. Entonces hacemos la operación. Entonces la operación vendría de esta forma. Acá me equivoqué, entonces sería 3.5 dividido 10.000 K ohmios, que nos da un igual de 7 sobre 20.000. Entonces nos aparece fracción, pero necesitamos pues una notación de ingeniería. Entonces pulsamos el botón END y nos aparece 350 por 10 menos 6. A la 6 significa micro. Entonces este resultado acá nos daría igual a un momento, 350 microamperios, que es pues es lo mismo que escribir 350 por 10 a la menos 6 amperios. Entonces, pero pues la tabla no nos está pidiendo microamperios, sino miliamperios. Entonces volvemos a la calculadora y a este resultado le damos Shift y la misma tecla de N, y ya nos pone 0.35 por 10 menos 3. Entonces cuando encontramos 10, bueno, cualquier dato por 10 a la menos 3, eso quiere decir que eso va a ser un igual a MA.
a miliamperios. Y cuando encontremos cualquier dato de x 10 menos 6, entonces eso van a ser los microamperios. Y estas notaciones hay que recordarlas, ya que pues más adelante se van a utilizar. Entonces pues aquí en la tabla ya podemos poner esos resultados, y vamos a poner esos resultados, hacer esa operación con cada uno de los valores que nos da el voltaje. Entonces no es necesario poner pues este 10 menos 3, pues porque ya la notación, como lo dije anteriormente, microamperios, se entiende que pues está elevada a la menos 3. Entonces vamos a hallar el cálculo de la resistencia, que dice que es el voltaje aquí. Entonces con esta misma notación, entonces vamos a encontrar la fórmula de voltaje del cálculo de la resistencia, perdón. Entonces con el cálculo de la resistencia, entonces vendría siendo resistencia igual a voltaje sobre corriente. Después de ya tener la fórmula, entonces, y ya teniendo las dos columnas que nos da el voltaje y la tabla de la corriente, que pues es lo que acabamos de encontrar, nos dice que encontremos la resistencia. Entonces tenemos la tablita que nos dice el voltaje, la que nos dice los microamperios, y tenemos la que nos pide la corriente, que nos encontremos la resistencia. Entonces la resistencia se vendría anotando como voltaje sobre corriente. Entonces se toma el voltaje, que es 3.5, y pues encontramos este cálculo pues con la calculadora. Entonces borramos todo, entonces ponemos 3.5 por 0.35, entonces que es el dato que va acá, y bueno, un momento, así no es. Entonces ponemos 3.5 dividido 0.35, que nos va a dar un igual de 10, pero este no es el resultado porque son miliamperios. O sea, sabemos que 0.35 son miliamperios. Entonces este 0.35 toca agregarle el 10 a la menos 3, entonces sería 3.5 dividido 0.35. Acá espichamos esta teclita, que pues es por 10 elevado, como es a la menos 3, entonces no utilizamos este menos, sino utilizamos este menos de acá, el de la izquierda, y ponemos el 3. Nos da como resultado 10.000, entonces acá iría 10.000. Después ya de tener todos estos datos, pues ya tenemos el valor que nos estaba pidiendo, el de la resistencia. Entonces nos da la resistencia, que son 10.000 ohmios. Pues es lo mismo que decir 10.000 K ohmios. Entonces acá lo detonamos, K ohmios. Y pues es lógico, porque pues tenemos la resistencia y es una resistencia fija que no varía, entonces el resultado siempre nos va a dar 10.000. Muchas gracias.